en crisis. La gente no se da cuenta de la realidad solo por un día sin IVA. Ok, perfecto. Jair, cuéntanos. Gracias, Jason. Bueno, pues aquel día sin IVA yo también lo puedo asemejar a un Black Friday, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el Black Friday? Por lo general son 50% de descuento en la mayoría de objetos. Pero si nos ponemos a analizar, muchas veces no se le hace tal descuento a tal objeto, lo único que se le hace, se le infla el precio original y lo siguen vendiendo al mismo precio como si en verdad tuviese algún descuento. Esto lo único que encadena es un neoliberalismo salvaje que pues nos anima mediante descuentos, porque para ser sinceros, hay mucha gente que cree que porque le hacen un descuento del 10% en verdad están adquiriendo una ganga, se tiran a comprar sin saber siquiera qué es lo que compran. Ok, perfecto. Entonces, nos queda ya, acuérdense que chicos, desde la sociología observamos y participamos y nos vinculamos con los sucesos de la sociedad. Estamos entonces hoy dándole desarrollo a nuestra segunda sección. Cierre ya de esta semana. Fredman, ¿ibas a decir algo? ¿Aló? Hola, buenas. Fredman, cuéntame, ¿cómo va? Profe. Señor. Bien, bien. Es que quería dar mi punto de vista acerca de lo que están preguntando de la jornada de mañana. Sí, dinos. Pues precisamente acabo de ver los datos del día de hoy el reporte del COVID-19 para hoy y es bastante preocupante en donde cuando el Estado y los gremios económicos están pensando en la actividad económica de mañana, el COVID-19 está entregando hoy más de 80 muertos, una cifra récord para Colombia en ese asunto. Y entonces queda ahí como la gran preocupación. Mañana que va a ser un día donde muchos compradores compulsivos o gente que simplemente por aprovechar la supuesta oportunidad que están dando, se van a lanzar al comercio. Entonces queda un poco más la preocupación, pero también de la preocupación de en dónde estamos, pero también la certeza de que hay un Estado que está colocando el sistema económico por encima del sistema humano. Y es ahí donde me genera casi que, pues así genere risa, me genera como mucha angustia eso, porque cada día yo veo que el porcentaje de los recuperados va bajando en comparación con los contagiados y el número de los muertos va aumentando. Entonces ya pasamos de un 3% hace rato del número de fallecidos y hace mucho rato que bajamos el porcentaje de recuperados del 40 al 36% creo que vamos. Y entonces esas cifras son bastante preocupantes pues para los que tenemos por allá de pronto un poco de sensibilidad social. Y cuando se presentan esas jornadas como la de mañana, entonces uno dice, ¿y para dónde vamos? Entonces ahí me genera como esa angustia. Gracias, profe. Listo, gracias, muy amable, Bellman, por la participación. Ahorita vamos a retomar igualmente parte del espacio para participar. Les quería denotar que lo que nos interesa, hoy vamos a abordar tres profesores, tres invitados que vamos a traer a la mesa para poder dialogar sobre la temática. Recuerden ustedes, chicos, que estamos entonces dándole pie a que participen por el chat, igualmente se conecten, ya vemos que estamos grupo significativo para estar conectado y entonces de esa manera vamos a poder interactuar en el desarrollo de la sesión de hoy. Igualmente se les va también a pedir de pronto alguna participación dentro de la misma como para verificar que estamos en toda la sesión. Entonces, chicos, no siendo más, vamos a dar entonces abordaje a la sesión de hoy con la salvedad de lo que está pasando. La reflexión que nos queda de entrada es que nos ha faltado el tema de una cultura y más bien una capacitación sobre el post-COVID, que deberíamos haber hecho nosotros como los ciudadanos frente al proceso de la crisis que se está presentando cuando los picos se anuncian que para julio es probable que se dé lo más el tema más complicado para el caso de Colombia. Se está dando un alto índice para México otra vez y pues ni hablar de lo disparado que está Brasil. Entonces este es nuestro contexto en el que nos encontramos y es parte importante de nuestra sesión abordar la realidad y no hacerle o darle la espalda frente a este. Entonces ya aquí le damos la última
vinculación a nuestro compañero que se acaba de agregar. Y les agradezco entonces ahorita, vamos a hacer la presentación. Y ahorita le regreso el saludo. Yeisa, dime. Heisa, profe, ¿tú de alguna manera estás de acuerdo con que volvamos a clase en agosto? ¿Crees que sea posible o no tanto? Ya. Recordemos, chicos, que el tema de la educación, en este caso el bloque que estaremos hablando, entiendo, Heisa, que ya pues la universidad ha definido un calendario. El tema para la educación de chicos, en el tema básico, primaria, secundaria, pues realmente lo están votando las entidades en manera de sus propios ejercicios para ponderar hasta dónde es viable. Eso sí tendrá que, sobre todo, valorarse porque sería el único sector que está pendiente. Y ese sector, por supuesto, es una población que está más expuesta. Habrá que entonces ponderarla con más detalle. No podemos dejarla así como lo que está pasando para mañana, estilo el tema del comercio, sino que habrá que entonces tomar una decisión. Algunos colegios están invitando a que los mismos padres voten o tomen su postura frente a si pretenderán abrirlo. Recuerden que para la universidad privada hay un escalonamiento en donde se va a buscar que el aforo sea pues menor, como está pasando en la empresa, para que no concurran, si somos 40 estudiantes con profesor, pues que vaya a ir por lo menos las 50 o hacia abajo porcentaje, dependiendo de la capacidad del aula y la forma de dar los protocolos de bioseguridad. Entonces, es un tema que no va a ser fácil resolverlo en 2 minutos, por supuesto, y es para un gran debate, pero queda esa reflexión. Está muy bien, chicos, que estemos atentos a lo que está pasando en nuestro contexto, porque nosotros también somos parte de la construcción de la sociedad. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Tatiana, ¿me colaboras con el tema de la confirmación de la presentación para que ustedes la puedan ver y así entonces poder tener la posibilidad de compartirla con ustedes? ¿Listos? Bueno, sí, señor. Ok. Entonces, eso me lleva a que vamos a hacer un pequeño acá ejercicio. La música, la ambientación la vamos a cambiar por otro. Va a ser 15 minuticos este pequeño video que quiero que todos reciban y ya después entonces, luego de verlo, regresamos nuevamente entonces aquí directamente a la clase. Esta apenas es un pequeño bosquejo de cómo se está dando el tema a nivel de la misma sociología, a nivel más que todo, qué es lo que le apunta, a qué le estamos buscando y de esa forma entonces ya nos estaremos nosotros retomando en el escenario. Permítanme, comparto acá, es que había algo que estaba pendiente, ya. Y como la estamos viendo, Tatiana. Sí, profe, ya se alcanza a ver. Ok. Les comentaba, son 14 minuticos, espero que entonces nos quedemos allí. Voy a ampliarla para que la podamos entonces visibilizar todos. ¿Ahora sí? ¿Listo, Tatiana? Sí, profe, sí se ve bien. Ok, me cuentas entonces por sonido cómo estamos. Bueno. Parece mentira que, con lo curiosos que somos todos, la historia de la curiosidad sigue siendo desconocida para muchísimas personas, sociólogos incluidos. Eso es aún más difícil de entender. Uy, pero que casi no se escucha, no se entiende. Muy curiosa. Profe, se escucha distorsionado. Creo que mejor se debería compartir en el lado, creo que es más sencillo. Nos centraremos en una sola modalidad. Chicos, sí, no se escucha bien. es que como tiene traducción, espérame, entonces les coloco acá. O los subtítulos, profe. Sí, sí, exacto. Eso. Así entonces lo continuamos. Ya después, por supuesto, lo vamos a compartir, pero quiero es que todos lo estemos viendo. Continuamos entonces, chicos. Gracias. La curiosidad intelectual, que es la que ha hecho posible el surgimiento tanto de la ciencia moderna en general, como del área científica concreta que llamamos sociología. Desde nuestra mentalidad moderna, estamos acostumbrados a considerar la curiosidad intelectual como una virtud.
En los medios académicos y científicos, esta predilección por la curiosidad, entendida como espíritu de apertura e interrogación, se acentúa especialmente. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton se presenta en estos términos. El instituto existe para animar y apoyar la investigación estimulada por la curiosidad en todos los campos de las ciencias y de las humanidades. Lo afirma con la autoridad que le confiere haber albergado a 33 premios Nobel y al 70% de los matemáticos que han ganado la prestigiosa medalla Fields. Pero quizá es en la sociología donde la devoción por la curiosidad alcanza uno de los niveles más altos. Peter Berger, el autor de la mejor introducción a la perspectiva sociológica jamás escrita, caracteriza al sociólogo ideal como una persona con un interés enorme, infatigable y descarado por los hechos ajenos, y nos empuja a dejarnos llevar por esa curiosidad que acapara la atención de todo sociólogo. Sin esta voluntad de saber, de hacerse siempre nuevas preguntas, al sociólogo le faltaría el primer requisito imprescindible para poderse plantear el conocimiento del mundo social. En sociología, la curiosidad es, según el caso, bien vista, incluso cuando la palabra se utiliza con connotaciones negativas. El verbo castellano curiosear, por ejemplo, puede querer decir meterte donde no te llaman, meter las narices en los asuntos de los demás, querer saber aquello que no tienes derecho ni permiso para saber. El sociólogo, como el periodista o el detective, muchas veces debe ser indiscreto y un poco chafardero, traspasando el umbral que delimita lo que es permisible o no es permisible saber. ¿Por qué debe hacerlo? Pues porque hay intereses poderosos dentro de la sociedad para ocultar determinadas realidades que a menudo se ocultan porque son esenciales a la hora de entender el verdadero funcionamiento del juego social. Por tanto, el sociólogo debe asumir el reto de interrogarse sobre estos aspectos ocultos, no directamente aparentes de la realidad. Debe desconfiar por principio de las definiciones oficiales. Esta fascinación por la curiosidad que caracteriza especialmente a nuestro gremio, quizá explique por qué los sociólogos hemos destinado tan poco tiempo y muy escasos recursos a intentar estudiarla sociológicamente. En general, las personas no acostumbramos a analizar de manera nada crítica aquello que nos fascina. Pero si esta vez lo hiciéramos, ¿qué nos encontraríamos? La curiosidad intelectual no ha disfrutado en otras épocas de su buena imagen actual. De hecho, durante siglos, en Europa, la curiosidad intelectual se veía muy mayoritariamente como un vicio y de los más perniciosos. En la concepción medieval del mundo, fuertemente influida por el cristianismo, encontramos la idea de los 7 pecados capitales: la ira, la soberbia, la lujuria, la pereza, la gula, la avaricia y la envidia. En este esquema, el pecado por excelencia es la soberbia. Es el pecado que lleva a cometer el resto de pecados. En la discusión que hacen los autores medievales de los distintos niveles de soberbia, el primero, y el de consecuencias más graves, resulta ser la curiosidad. El ejemplo clásico de esto lo tenemos en el libro del Génesis, en los conocidos pasajes sobre el pecado original y la expulsión del paraíso.
Eva no puede resistirse a la tentación de la serpiente y desobedece el mandato divino que le impedía probar el fruto que cuelga del árbol del conocimiento del bien y del mal. A continuación seduce a su compañero Adán para que también lo haga. Por tanto, el primer pecado del que tenemos constancia es un pecado de soberbia. La serpiente, que representa al diablo, dice que si osan comer el fruto prohibido serán como Dios, y más concretamente, un pecado de curiosidad. Al run interior de ¿qué pasaría si? Se suma la insistencia de la serpiente en que se les abrirán los ojos y serán conocedores del bien y del mal. Pero en cambio, una de las pérdidas más sensibles que se derivan de esta infracción es la que experimenta Adán al dejar de tener acceso al conocimiento perfecto de las cosas que poseía hasta entonces. Significativamente, a Eva jamás se le presupuso esta capacidad. El saber clarividente se consideraba un atributo masculino, mientras que la curiosidad malsana se asociaba con la figura femenina. En la medida en que el hombre cede ante la tentación de la curiosidad y se deja fascinar por ella, pierde la capacidad que anteriormente tenía de conocer el mundo de forma completa e inmediata, sin que necesitara efectuar esfuerzo alguno. Quien actúa movido por la curiosidad no halla el camino del conocimiento, sino que literalmente se extravía. El afán desmesurado por conocer atenta contra la idea de que hay ciertos saberes reservados a Dios, omnipotente y omnisciente, y que no son ni deben ser accesibles para las criaturas humanas, limitadas en ambos aspectos, además de débiles y mortales. El sirviente no puede pretender nunca ser como el amo. Non plus ultra. No irás más allá. El gusanillo de la curiosidad es algo que si aparece, puede carcomerlo todo. Porque hay cosas que son secretas, y es bueno que lo sigan siendo, y otras que solo deberían ser accesibles para una pequeña minoría, que son los que salvaguardan la interpretación ortodoxa de estas creencias, y aseguran y vigilan su transmisión. Los miembros de esta reducida élite hacen la doble función de ministros del culto y de maestros de doctrina. Una doctrina que, por lo que respecta a la gran masa, se debe procurar que sea sencilla y eficaz, y que consiga el objetivo principal de mantenerlos mansos y quietos. Garantizar la estabilidad contribuye decisivamente a perpetuar el orden. La curiosidad, por contra, se considera desestabilizadora y, como tal, generadora de desorden. Se la considera voluble, inquieta, caprichosa, fantasiosa, indócil, licenciosa, todos y cada uno de los tópicos y prejuicios tradicionales sobre las mujeres. Dejarse tentar significa abrir una vía de extraordinaria potencialidad subversiva. Campando a sus anchas, la curiosidad es capaz, en último término, de desestabilizar la estructura completa de poder montada sobre las tres patas del misterio, el ministerio y el magisterio. Por eso suscita animadversión entre las autoridades religiosas del pasado. La curiosidad les provoca hostilidad, porque es vista como una provocación hostil. Aparte de lo expuesto hasta ahora, hay otro motivo que explica la extraordinaria reticencia del cristianismo tradicional ante la curiosidad. No hay que perder de vista que la humildad, se considera la principal virtud cristiana. Detrás del ataque contra la curiosidad, entendida como soberbia inadmisible, hay también una crítica profunda de la arrogancia de los sabios y de su tendencia a pretender distinguirse de la gente sencilla, a menospreciarla y a querer dominarla. Son muchos y muy destacados los autores del cristianismo medieval que comparten este punto de vista. A menudo lo hacen inspirados por San Agustín, que alerta contra los peligros de la curiositas, la cual considera una manifestación de la concupiscencia del pensamiento propia de aquellos investigadores que solo desean conocer por el mero hecho de conocer, actitud para él del todo condenable, claro. Siglos más tarde, el mensaje se reitera una y otra vez. Hasta que no remitió esta aversión a la curiosidad intelectual, hasta que la visión del mundo que la sustentaba no empezó a escardarse, no se dieron las condiciones necesarias para favorecer la eclosión plen ciencia moderna.
El tránsito de las viejas concepciones a las nuevas, así como la progresiva despenalización de la curiosidad que lleva asociada, no se hizo fácilmente ni fue rápido. Algunos de los principales representantes del humanismo renacentista, como los mismos Erasmo o Montaigne, todavía tenían muchas reservas hacia la curiosidad. Solo entrado el siglo XVIII se empieza a invertir la perspectiva de una forma que después será ya irreversible. A partir de entonces, cada vez más claramente, la curiosidad intelectual aparece como la apreciada virtud que hoy tenemos en tanta alta estima. Tanto es así que el filósofo Kant condensó el nuevo espíritu de la época cuando a la pregunta ¿qué es la ilustración?, respondió con la máxima clásica sapere aude, atrévete al saber, una reivindicación en toda regla de la libertad de investigación en la gestación del conocimiento. A finales de aquel siglo, las revoluciones americana y francesa hicieron evidente aquello de que otro mundo es posible en el terreno de la organización política y social. En paralelo y sobre todo con posterioridad a estos dos procesos de cambio a gran escala, se fue imponiendo la visión de que la sociedad era una realidad construida por los humanos, que podían modificarla, deshacerla o rehacerla según su libre voluntad. Dicho con otras palabras, la concepción del orden social se secularizó cada vez más por comparación con aquella anterior, según la cual todo estaba diseñado por Dios y era, por tanto, inalterable. Al mismo tiempo, el saber en relación con otros sistemas de organización colectiva se intensificó de manera extraordinaria. Por una parte, gracias a los avances de los viajes de exploración que traían cada vez más conocimientos de comunidades geográfica y culturalmente alejadas respecto de la europea. Por otra, por los avances de la historiografía que ponían de relieve las diversas formas de organización social propias del pasado. Todo ello ayudó de forma decisiva a relativizar todavía más el statu quo existente. A partir de entonces, la curiosidad intelectual ganó su última batalla al hacerse legítimamente extensible al universo social y político. Un requisito indispensable para posibilitar el surgimiento de una ciencia de la sociedad genuinamente moderna, como quiere ser la sociología. En efecto, nuestra disciplina no puede existir allí donde la curiosidad está proscrita. Solo puede hacerlo allí donde está prescrita. Sin esta transformación de antiguo vicio a nueva virtud, la sociología no solo jamás habría nacido, sino que ni tan solo podría haberse concebido. Bueno, chicos, entonces este primer escenario nos muestra de primera mano cómo es la importancia de esta ciencia, ¿cierto? Qué dinámicas nos trae, no tanto para el que se dedica a formarse netamente como sociólogo, sino para todos nosotros que estamos en las ciencias sociales. Entonces, para ustedes les va a quedar, desde ya les coloco el ejercicio, para que no se nos vaya a pasar en la sesión, y es, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el documento, en el documental, seleccionen de su lugar de vivienda, ya que estamos todavía en proceso de confinamiento, qué lugar o qué objeto le genera a usted o le produce curiosidad. ¿Qué lugar o qué objeto le genera a usted o le produce curiosidad? Le toman una selfie, una foto, lo evidencian, lo crean, por supuesto, en donde lo estén tomando, sea visible, y esa foto, Tatiana, se la remiten a Tatiana, o más bien ustedes crean, aquí como es tan fácil ahorita, crear un árbol digital para que cada uno la marque y la suba y la vinculamos para contarla en la otra sesión, que va a ser dentro de 8 días, porque como ustedes sabrán, el lunes no vamos a encontrarnos, entonces sí nos encontraríamos en esta oportunidad. ¿Cierto que tenemos la sesión el lunes o me estoy equivocando, chicos? Tatiana. Profe, lo que tengo entendido es que es festivo, ¿no? Creo. Ah, perfecto. No, nosotros estamos es martes. Nosotros tenemos la sesión el martes. Exacto. Entonces está bien. Creí que nos coincidía. Entonces, vale, Tatiana, está bien. Entonces la idea sería que hagan ustedes el material y el mismo martes, a más tardar en la mañana, que hay todo tiempo, cuelguen la información. La foto es una foto sencilla del lugar donde ustedes aparezcan,
que les genere ese aspecto que estamos diciendo, o el objeto que ustedes crean que les produce curiosidad para el conocimiento, ¿sí? O sea, ¿qué le puede usted permitir crear un conocimiento o que sea un instrumento para crear conocimiento para otros? ¿Listo? ¿Alguna duda frente a ello, chicos? Profe, sí, señor. O sea, es tomar una foto de una cosa que le cause conocimiento y luego en clase exponer el por qué. ¿O cómo La hacer? idea es, vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos a tomar un espacio o vamos a tomar un objeto. De ese objeto le hacemos una selfie o una foto, si la quieren solo del objeto, y la cuelgan. Vamos a crear entonces con Tatiana, como se puede hacer ahorita por las TIC, un álbum para que todos lo puedan alimentar, o le envían todas las fotos a ella, pero la idea es que todos lo puedan alimentar. Es el ejercicio que queda para que ustedes ahorita lo definan por el WhatsApp, y allí cuelgan esa imagen. Y claro, cuando nos encontremos entonces el martes, vamos a hablar un poquito de los espacios. ¿Por qué usted cree que ese espacio le despierta o le genera curiosidad para producir conocimiento? ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿La entendieron? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Ok, vale, perfecto, sí, chicos, está bien. Está bien. Entonces, queda ahí el ejercicio, se lo pongo de presente ya, porque si no, después con el tema de lo que estemos hablando, de pronto lo paso, y la idea es que lo hagan. Lo cuelgan, y si pudiera hacerse un álbum, me gustaría mucho. Entonces, ahorita coordinen entre ustedes cómo lo pueden hacer. Eso es fácil, abrir un álbum digital, y ustedes entonces ingresan sus fotografías para poder luego verlas acá y escuchar sus puntos de vista frente a este primer elemento que acabamos de visibilizar. Que ya como acabamos de dejar el ejercicio, entonces paso a parte de lo que buscaba con el documento que vimos. Es crear motivación. Quiero que ustedes, en los temas que ya tienen asignados y atendiendo las fichas que también se les compartió, empiecen a mirar de una manera así, dinámica, chévere, qué puede buscar o qué pueden encontrar frente al tema. Ya habrán visto de pronto algunos documentos, ya estarán descargando algún material, ya lo están agrupando en su equipo, están creando archivos, pueden ser conjuntos o puede ser por separado de Word por cada una de las dimensiones. Traten de darle como ese emotivo aspecto para que entonces todos puedan ir construyendo las dimensiones que hasta ahora están abordando. Por supuesto que entonces en 8 días, si alguien quiere empezar ya a retroalimentar, tiene dudas, pues me cuenta, o si fuera el caso, las también manejamos por vía de lo que es en este caso nuestro proceso. ¿Para qué? Para poderlas hacer también retroalimentar. Entonces, es la finalidad que quería que también tuvieran, o que viéramos en el desarrollo del video, qué tan importante es la curiosidad y qué tan motivante me encuentro para abordar el tema que me tocó o que se asignó. Fíjese que fue manejado de una manera pues muy amplia para cada uno. Entonces quiero que ya quede ese ejercicio para que también lo que estén construyendo lo vayan haciendo, sobre todo con motivación. ¿Listo, chicos? Bueno, Tatiana, ¿perfecto? Sí, señor. Ok, listo. Entonces seguimos. Hoy vamos a traer 3 posturas de 2 de los autores que vamos a mencionar, pero en el sentido muy, muy puntual de lo que están tratando ellos o de lo que ellos propusieron, de acuerdo ya a partir de lo que se decía en el video, cómo la sociedad viene cambiando para procrear o generar conocimiento. No es fácil, por supuesto. Ahorita ya cuando vemos construida una terminología, pues de ella nos pegamos y empezamos a decir que nos parece bien o nos afecta o es radical o la sociedad se deja llevar. Bueno, diferentes apreciaciones se suele decir cuando estamos nosotros ya con alguien por delante que acabó de construir un concepto. Pero cuando no se ha hecho o cuando no lo conocemos, pues viene la gran dificultad. Estos 3 autores de entrada ya nos van a empezar a generar un conocimiento que se vierte sobre la sociedad, esa que por supuesto no es la misma, no, lo que hay que pensar a diferenciarlo, cada una de las dimensiones, en este caso la histórica dista mucho de la epistémica, pero tiene un referente del por qué se creó o el por qué se hizo. Nuestro primer invitado entonces, que es Karl
Carlos Marx también, nos habla sobre una construcción que él hizo. ¿Cuál era? Lo que es el socialismo y lo que es en sí la teoría del conflicto por esta construcción, radicada sobre lo que es un elemento muy vital que se ha manejado en la sociedad, que tiene que ver con este capitalismo, ¿sí? El capitalismo nos tiene marcados a todos, y más en las sociedades como acabamos de hablar al inicio de la sesión, donde el proceso casi que nos vuelve un objeto, ¿sí? No nos permite tomar una postura distinta, salvo que tengamos una conciencia más allá de lo que es el tema económico. Pero el tema económico, como acabamos de verlo, también nos transversaliza y por ende, pues entonces nos empieza a afectar. En su momento, cuando se creó esta propuesta, se creía que debería desarrollarse una redistribución de estos famosos medios de producción, que ya ustedes en otras sesiones habrán conocido, y materias que permitieran generar un beneficio entre todos los que intervenían en ese proceso. O sea, es lo que nosotros llamaríamos la época de la industrialización, donde alguien generaba una planta, se le ocurría innovar. Fíjese que ese proceso, que hay que verlo desde esa arista, es cuántos hoy podemos dar también pie para crear, para generar innovación. Pues no todos. Muy seguramente algunos lo haremos con alguna versatilidad, a otros no se les dará lo mismo, y pues esa es una gran diferencia. Si hiciéramos ese ejercicio, si alguien de ustedes crea algo que sea novedoso, que impacte, que genere desarrollo, que genere beneficios, que genere réditos, la pregunta sería, ¿buscaría compartirlo, dejarlo así como en bases abiertas para que todo el mundo también bebiera de dicho beneficio? Es la carrera que hoy estamos haciendo con el tema, por ejemplo, de la pandemia del COVID. Los científicos están en esa carrera para saber quién va a encontrar la vacuna para este tema del virus. Ya encontramos noticias e informes y soportes clínicos y médicos que nos dice que hay unos estados que están corriendo en ese ejercicio más que otros, y que incluso aquí en Latinoamérica pues también nos estamos exponiendo a cómo aportar en ese proceso. China, cuando se dio este suceso, subió toda la desclasificación del ADN que compone este virus, y lo empezó a generar como un elemento abierto para que todos los demás científicos tomaran como referente ese material y empezaran de allí a crear lo que han avanzado. Ya se están creando, muchos empezarían a evaluar del saber que se tiene de lo local y empezar a mirar si esa similitud de vacuna u otra paralela podía guiarse para poder contrarrestar el virus, o hacer diferentes ejercicios con lo que pudieran a investigaciones dándose en su momento. ¿Por qué quiero generar ese ejercicio al hoy y no quedarme en lo que en su momento se estaba viendo? Porque si generaríamos cualquiera un escenario de productividad o de conocimiento, en el hoy ya es más aceptable la propuesta de compartirlo, ¿sí? De generarlo y subirlo a las redes, de replicarlo por estos medios y de generar también un espacio para compartir el saber. Esto ha generado, por supuesto, una gran revolución del conocimiento, estas herramientas de las TIC, que antes, por supuesto, nuestros pensadores clásicos no tenían a la mano, y les tocaba realmente imaginarse siglos adelante qué podría pasar con una sociedad si buscara que sus medios de producción estuvieran más abiertos a generar beneficios, en este caso, para toda la comunidad. Este es entonces una forma de cómo se observa la sociedad, y que generó un proceso que hasta hoy nos está dando un impacto, y es este tema de clases. Antes no teníamos esta construcción desde el tema de la que observa la sociología, sino que sale después de la distribución del trabajo y de la industrialización. Entonces se empezó a notar que los dueños de los medios de producción, como hoy decir los empresarios, estos que mañana están convocando para que se vaya por intermedio del comercio a adquirir diferentes elementos que podemos perfectamente comprarlos online o cualquier otro medio alterno, sin necesidad de exponernos a raíz de lo que ha venido pasando y de la experiencia que hemos venido comentando, y lo que ustedes mismos ahorita decían con los informes últimos que genera el Ministerio de Salud, pues realmente nos genera es una reflexión hasta dónde esa ruptura que se hizo en su momento de clases, en el hoy también existe
en la virtualidad esa ruptura. No es lo mismo el ambiente que manejan unos sectores cuando incluso no tienen la banda ancha, cuando nosotros estamos discutiendo que estamos en 3, en 4G y ya hay otros que están en 5G. Ahí viene una discusión también de clases, una exclusión de unos, una cobertura por lo que otrora ya otros alcanzaron o superaron o de gamas distintas han creado. Entonces, estoy haciendo es una interrelación de lo que esta teoría en su momento nos trajo, que era la división de clases por el proceso de quienes producían y quienes empleaban, o en este caso quienes trabajaban, prestaban su fuerza, que incluso si ustedes lo van a ver en el derecho laboral, pues nuestra fuerza de trabajo es la que pedimos que nos paguen por unas horas, nos paguen por un ejercicio, nos paguen por una actividad, nos paguen por un conocimiento, nos paguen por una instrumentalización, nos paguen por una técnica, un saber y un proceso que operativizamos. En consecuencia, cuando existe y se dio en su momento también una discusión entre por qué no se podía dar un beneficio de estos que se estaban ayudando a crear también ese tema de lucro para unos, entonces empezó este tema que también es al hoy vivo, ¿sí? Estoy tratando de rescatar de estas teorías clásicas cómo las luchas sociales por este poder, ¿sí?, siguen aún hoy vivientes y nos ha generado eventos como estos, que son los históricos que se miraban en el video, que tienen que ver con revoluciones emblemáticas. Por supuesto, el tema de la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución norteamericana, la misma revolución mexicana, la revolución bolchevique, la revolución cubana, sí, todas han tenido este proceso. O sea, cada una es como una ola que viene y va, y en un momento dado nos trae unos beneficios, o por el contrario, una situación de reduccionismo en lo social. Entonces, claro, en su momento se estaba diciendo por Katz. Él proponía que si se redistribuía este capital entre los que intervenían como los medios de producción, ¿sí?, los creadores, los que creaban hoy con derecho industrial de patentes, y se redistribuía esa riqueza entre los trabajadores, pues se podía evitar una lucha de clases, que es realmente lo que si hoy lo llevamos a nuestro proceso, nos está generando este acercamiento a una revolución. Lo hablábamos la semana pasada, el tema del racismo, cómo está marcado, el tema en cómo en países latinoamericanos es más notorio, ¿sí?, y a lo mejor no tenemos esa reacción, el tema como los líderes de derechos y defensores de derechos humanos están siendo perseguidos y no hacemos revoluciones. Entonces ahí viene la consecuencia del por qué a veces en este tema de lo que es de recursos trazamos realmente una diferenciación, porque es un análisis netamente de economía de capital, y empezamos con nuestras propuestas a buscar cómo desdoblar un sistema cuando nos dio una brecha, que es crear una segmentación social y decir entonces cómo podría esto a través de un socialismo redistribuirse esos recursos que desde esta propuesta de una sociedad, fíjense, acá acabamos de ver dos sociedades, una que es la capitalista y una que es, en este caso, la socialista. No quiero que nos quedemos con las rupturas y la discusión que tienen las dos, sino el elemento en el cual, indistintamente que se hable de una de las dos, en la virtualidad, hoy el proceso también está llamado a tergiversarse, a variarse, a mutar. Entonces, por supuesto, ellos nos trajeron una dimensión que antes no teníamos, que incluso hoy se sigue discutiendo, que al hoy no se sabía todavía cuál era la evolución en el tema del teletrabajo, y eso ha beneficiado este tema de la parte de los obreros, ¿sí?, que anteriormente se decía, no, yo monto una fábrica y todo el mundo tiene que converger, hay un reglamento, tienen que cumplir un horario, tienen que sacar X producción, o sea, todo eso era lo que anteriormente nos generó la industria. Pero en el hoy, con la versatilidad de las nuevas empresas que se pueden hacer con base tecnológica, pues el proceso nos cambia, y el tema de crear el teletrabajo también nos está cambiando, y el tema ahorita de la post-pandemia también nos va a cambiar. Ya hay ahorita protocolos para, en el caso, por ejemplo, de la rama judicial y otras, abrir en julio y ya empezar a generar esa activación con los protocolos llamados y muy famosos ahorita de bioseguridad. Entonces, este espectro, desde el punto de vista que nos propone Marx, de una creación o de la discusión de
acercar una sociedad de un corte capitalista versus de una sociedad, en este caso, marcada por más al tema social, para redistribuir los recursos, pues son las bases que no podemos obviar en el hoy. ¿Qué está pasando en el hoy? ¿Qué tan cierto es que se están volviendo? Estaban sacando algunos últimos reportes ahorita, que los que tienen más riqueza, con esta ruptura a nivel social de la pandemia, por el contrario, no se empobrecieron, sino se siguieron enriqueciendo, y los que no cayeron. El caso del nivel del desempleo que se está viviendo ahorita a nivel de todos los países es alarmante, por no decirlo crítico. La forma de auxiliar a las personas es casi que unos bonos de nada, pero que pues eso a algo, a no tener nada, pues, pero no compensa. Y aquellos que estaban en el bache de tratar de salir del desempleo, la zona se amplió y se quedó en esa situación de perder lo que poco se tenía. Los pocos fondos y ahorros que se tenían, tocó ahora reinvertirlos si se tenían para poder adquirir algo. Ahora la activación del empleo y de la industria se está diciendo que se debe hacer, y del agro, siempre y cuando usted adquiera unos créditos, cuando se suponía que usted estaba saliendo de unos y no estaba buscando adquirir otros, y ahora para poder movernos ha sido difícil. Acceder a la banca sigue siendo un elemento, si usted no tiene las prendas y las garantías, también sigue siendo difícil. Entonces, esta situación que nos hablaba Marx, al hoy cambia, ¿cierto? Los elementos que la construyeron son distintos, pero sigue siendo notoria. La ruptura, la discusión que acabamos de decir también es epistémica, por supuesto. Cada uno, dependiendo la información que tenga, toma una postura, toma una contraargumentación, tiene un sustento por el cual, por supuesto, es muy válido, pero el escenario que yo quiero que cerremos en nuestro primer invitado es cómo esos espacios en los cuales se dieron las luchas hoy están construyéndose, ¿sí? Que es este segundo aspecto que quiero que miremos, que es cómo en este momento dado, cuando estamos hablando de una teoría que venía de un sector de un crecimiento, versus ahora cómo se enfoca en la modernidad, ya no en el tema de los objetos, sino en el tema del saber, o sea, en el tema de eso que acabamos de decir, que es el conocimiento, y los dos espacios, los dos elementos tienen que ser objeto y materia de estudio por la sociología. Acá no podemos tomar posturas que uno beneficia al otro y que el otro es el que degrada al sujeto, a la sociedad y a la colectividad. En el tema de la sociología tenemos que tomar una postura abierta a todos los actores que intervienen allá. Incluso, más adelante, Weber lo va a decir, nosotros mismos también somos sujetos de intervenir en ese proceso de transformación, de desdoblamiento o de mejora o de análisis frente a la sociedad. No puede verse que la sociedad sea como un elemento que se observa en el microscopio y del cual nosotros no participamos, porque de por sí, así tengamos nosotros una postura e incluso una predisposición, cuando nosotros vemos, a veces también la misma forma de la imagen nos genera un impacto. Si usted ve a un sujeto, a un individuo, a una persona con una especie de identificación de caracteres, hacemos un estereotipo del individuo y de una vez ya decimos, él pertenece, él tiene este rango, por su vehículo sabemos qué pasa, si toma buseta, qué sucede, si toma un transporte público, otra cosa, por infinidad de factores podemos observar. Eso es lo importante, como podemos notarlo en el documento, la observación. La observación la debemos tomar como un elemento neutral del punto que queremos nosotros llegar a conocer. No podemos llegar con prejuicios, ¿cierto? Y tampoco con direccionamientos o con situaciones en las cuales podemos exhibir, es que yo llevo 40 años conduciendo, y como nadie ha conducido 40 años, pues no puede a mí contradecirme nada porque me sé todo lo que sucede en ese sector en el tema de manejar y manipular un vehículo. Entonces, esas son posturas excluyentes, ¿sí? Son posturas dicotómicas. En el tema de observar, nosotros no podemos darle luz, ¿cierto?, a un elemento que queremos que brille y opacar al otro porque de pronto no me agrada o no me llama la atención o incluso invalida mi discurso porque yo lo he vivido por la episteme, o sea, por la praxis. Y como yo lo he vivido por la praxis, entonces no puedo entrar, ¿cierto?, a dejar que alguien venga
a decirme, y menos con una teoría, que mi mundo se va a desaparecer porque realmente lo estoy malinterpretando. Eso es un importante enfoque que hay que tener en cuenta, es como un principio ético y moral que se debe tener cuando se hacen observaciones de corte social o de participación en la sociedad, ¿sí? No podemos tomar sesgos ni tomar tampoco partidos, pero sí podemos tomar es más bien una rectitud, un punto neutral. De eso que usted investigue, de eso que usted consulte, de eso que usted valide, ¿sí? Pues nos dará unos productos en los cuales podremos tomar una decir, caramba, claro, estamos desfasados porque lo que usted estaba diciendo no era así. Por ejemplo, el ejercicio que podemos hacer mañana sobre qué gente y qué forma se concurre y qué informe dará al final la ANDI frente al tema de la concurrencia de las personas a los escenarios para adquirir diferentes productos, pues nos va a decir nosotros qué tan benéfico fue eso para el sector comercio, pero también nos puede abrir la perspectiva cómo lo podemos ver desde el punto de vista de la salud, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la empleabilidad, porque entonces muchos sectores también van a decir, nos recuperamos, o por lo menos hicimos caja para el otro mes que viene, ¿sí? O lo podemos ver desde el punto de vista también social. El individuo dice, no, yo quería cambiar X equipo, no lo tenía en casa, no estamos rotando un solo equipo en la familia y pude comprar otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es eso lo que quiero que tengamos en cuenta con esta propuesta, esta postura inicial que acabamos de decir de nuestro compañero Karl Marx. No es solo en ese momento y ese anclaje que queda como que perenne, que no cambie, y que eso lo propuso y que lo escribió y que lo dijo y que no hay nada que modificar. No, hay que tomar una postura más crítica, pero no para desgastar, sino para aprender qué puedo yo también hacer de ese proceso. Entonces, antes de entrar a dar nosotros una postura de cualquier tema y de cualquier situación que visibilicemos, no podemos tener dos situaciones que nos pasan de pronto muy seguramente, que es un sesgo por falta de ir más allá en el tema que se nos está presentando, y otro segundo es porque a veces replicamos lo que vemos o lo que oímos o lo que leemos y lo damos ya por una verdad absoluta. Entonces tampoco se trata de tomar esas dos posturas. Lo que sí se busca es alimentarnos de las dos. O sea, entre mejor tengamos elementos de juicio para poder construir una realidad o para poder sobre la misma dar una concepción distinta o aportar, pues eso es lo que se debe hacer. ¿Qué podemos aportar y qué hemos aportado nosotros? Podemos hacerlo ahorita en el pequeño ejercicio en la casa con el nuevo rol que tenemos ahora. Somos nosotros los que estudiamos, pero estamos en casa. Entonces ahorita mi mamá y mi papá no se tienen que afanar porque yo salgo de ahorita de la sesión y los encuentro en la habitación. Incluso conmigo pueden estar ahorita en la sesión. Qué rico que ustedes inviten a sus papás, a sus hermanos, a alguien más que también coparticipe y no cerrarle la puerta porque hay ruido. No, pues hay que tomar medidas, por supuesto, a nivel desde el punto de vista técnico, por decirlo, me lo diría a mí el ingeniero, pero yo también le podría decir, oye papá, ¿por qué no vamos a este jueves de sociología? Miremos cuál es el tema que vamos a abordar, cómo podemos también participar. ¿Qué postura tiene? Mire lo que estoy aprendiendo, mire que la ciencia me dice esto. Y entonces uno dice, claro, y no de pronto como a veces uno hace es que la segmentación que tenemos en la casa también la parcelamos como lo que pasa en la sociedad. Entonces uno dice, este espacio es intocable, no molestar, ¿cierto? Colocamos hasta ese letrerito ahí a la entrada de la habitación para decir que estamos en silencio. O como lo que se decía en la biblioteca, silencio porque nadie puede hablar. No, ¿por qué no puede? Fíjese el escenario que hablaba de la biblioteca al fondo, que estaba allí. También hay que evidenciarla, hay que desempolvar esos libros, hay que ponerlos a rodar. Por eso yo les hice un ejercicio ahorita que me digan qué espacio pueden ustedes considerar es importante para motivarse, ¿sí? O que les genere el desarrollo de un conocimiento. Esta es la primera invitación que les hago desde un punto de vista de la sociología crítica, que no es solo repetir la teoría o el postulado de alguien, sino también de una vez, fíjese como lo acaba de hacer, de redireccionarlo, por supuesto, respetando las propuestas que en su momento se realizaron. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, señor. Bien, profe. Sí, señor. Bien, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, en esta misma secuencia de lo que veníamos hablando, con él vamos a regresar, por supuesto, más en detalle, con Marx, pero también entonces vamos a seguir nosotros entonces con otro invitado, que es Durkheim. Viene digamos, de la mano con lo que estaba ya hablándose de Marx, pero entonces él habla sobre otra cosa distinta, que es cómo nosotros vemos algo que es una teoría funcionalista. Es decir, él ya se
somete, digámoslo así, en la vinculación social, entra a tomar parte de la sociedad y se pregunta por qué la sociedad tiene que tener un cambio. O sea, ¿qué hace que seamos un ser social? O sea, hay algo que nos busque generar una empatía, una confianza. Entonces, ahí dice que hay algo mutuo, o sea, un elemento que nos permite tener una situación, nosotros lo vemos a veces, es la solidaridad, ¿cierto? O la confianza que hay del uno al otro para, ahorita cuando se decía, mi vecino me quiere ayudar a pagar el servicio. X empresa subsidia a otros sectores. Si usted paga tales servicios, pues se benefician otros, etcétera, etcétera. Entonces, hay una confianza desde el punto de vista de la sociedad. Pero más que eso, él habla que tiene que haber algo de lo que se llama la interdependencia de los sujetos. Nosotros, ¿cierto? Ahorita estamos conectados porque tenemos energía. Perfecto. Pero nosotros no nos preocupamos por quién genera energía. ¿Sí? Nosotros estamos ahorita, terminamos la sesión y nos tomamos un agua o estamos ahorita tomándonos un café, no nos preocupamos por quién produce eso, sino que esté en la mesa lo necesario para mañana, ¿sí? Entonces, pero no hacemos la, digamos, extensión, como lo que propone Durkheim, con qué es lo que pasa con esos otros sectores que también hacen algo. Nosotros en la casa, incluso nuestros padres o los más cercanos que tengamos, saben hacer cosas que ya nosotros no hacemos. Y son los detentadores, como los abuelos, de un conocimiento, ¿sí? Entonces, esa interdependencia me permite decir a mí que yo aprendí un saber ancestral que ha sido pasado de padres a hijos y de abuelos para poder tener un conocimiento. Entonces, es lo que él llamó una conciencia colectiva, que permite que nosotros sepamos hasta dónde estamos actuando bien como seres, o hasta dónde incluso dice, no, pues que la sociedad no aprende, es que nosotros no, siempre hacemos esa reflexión, siempre estamos como en una crítica, incluso autocrítica, pero incluso nos salimos que esa crítica nos toque a nosotros. Pareciera que como que ahí no existiera, o sea, mi percepción del mundo no puede ser la de la sociedad. Y como yo estoy de acuerdo con la sociedad, entonces la sociedad es la que está mal, la sociedad es la que está desdibujada, la sociedad es la que, digamos, no sabe su norte, y yo no soy el que estoy afectado como con la sociedad. Entonces, cuando él propone que hay una conciencia colectiva, es por el contrario, que sí somos parte de un escenario, que nosotros podemos saber qué estamos haciendo de pronto en mejor término, o qué no lo estamos haciendo de otra manera, y ese sentimiento es lo que nos permite a nosotros, ¿cierto?, tener un sentido de pertenencia. Nosotros no podemos decir desde el concepto que estamos hablando ahorita de la observación y de la sociología que haya un individuo que sea apático a la sociedad. Tenemos personalidades muy seguramente, porque la personalidad es en el individuo, ¿cierto? Que le permite tener de pronto no ser tan social, es apático, es más dinámico en el grupo. Cada uno de ustedes saben de su semestre, de su grupo, de su familia, quién tiene de pronto la chispa, ¿cierto? Este es el hombre, este es el que nos ayuda, este es el del humor, este es el que saca buenos comentarios, este es el analítico, etc. O sea, siempre hay como que unos renglones que nosotros tenemos, pero porque nosotros también queremos inmiscuirnos en ese sentimiento de pertenencia a la sociedad. Nosotros no podemos salirnos por la tangente de lo social. Claro, tenemos diferencias con todos. Nosotros tenemos diferencias incluso en la casa, ¿cierto? Por un tema, por un oficio que toca hacer, por algo que se quedó mal, por algo que se equivocó alguien, etcétera. Diferencias, por supuesto que las tenemos. Tenemos incluso un nivel más grande que es conflicto, ¿sí? A un punto dado en donde no nos hablamos en días, apagamos el celular, no estamos para nadie, vemos y leemos los WhatsApp y no respondemos porque estoy en discusión con esa persona, o sea, porque yo sé que ella se equivocó y cada uno toma una postura, cada uno tenemos una postura. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros también devolvernos a meter en la sociedad y volver a preguntarnos qué podemos nosotros tener como un sentimiento de pertenencia hacia esa sociedad y cómo también podemos ayudar a la sociedad. Ese es el otro elemento. Aquí el concepto de ayuda que toma Durkheim es más abierto en el sentido de que la sociedad tampoco está hecha de egoísmos. O sea, no puede ser la sociedad un seno de antivalores. Pueden haber sujetos o grupos, ¿cierto?, que les parece un antivalor su razón de ser. Por ejemplo, aquellos que delinquen,
¿cierto? Aquellos que atropellan derechos, aquellos que hurtan cosas, aquellos que secuestran personas, o sea, todo eso que nosotros llamamos, incluso el término ha migrado, lo que nosotros le llamamos la empresa que delinque, ¿sí? O sea, hacen cosas que se supone que no deben de estar llamadas a beneficiar, o sea, que no estarían, o sea, sería la antítesis del concepto de lo que nuestro maestro está hablando acá. Entonces, lo importante de la ayuda es la colaboración, ¿cierto? ¿Qué hace usted si pertenece a la Junta de Acción Comunal? ¿Qué propone usted para que su sector se mejore? ¿Qué gestiona usted para que su cuadra esté mejor? ¿Cómo ayuda usted para que el parque también se hagan las cosas? ¿Cómo usted puede actuar como veedor para que en un contrato de obra pública no pase lo que está sucediendo ahorita con el tema de la asignación de recursos por tema de crisis? Todas esas situaciones narrativas son las que uno podría extender al hoy de lo que es una ayuda, o sea, un auxilio, una colaboración a la misma sociedad. Porque yo no puedo decir que yo paso y digo y expongo ante el tema contable y ante la DIAN, ante el gobierno que tengo, declaro todo, contribuyo todo, pero aquí en la esquina no me han venido a tapar el hueco, ¿cierto? No me han venido a arreglar la vía, pero tantos impuestos y etcétera, y etcétera. Entonces, pareciera que la misma sociedad, la de Deloitte, no la de Durkheim, no hace ese efecto de ayudarse, ¿sí? Sino por el contrario, se desliga, ¿cierto? De que cada quien se salve y que haga lo que quiera. Él no nos está diciendo esto, nos está diciendo que si usted tiene un sentimiento de pertenencia, de cohesión, pues por supuesto no va a vincular una antítesis frente a ello y va a buscar una colaboración con todos ese elemento que es la mayoría de la cual está participando. Entonces, si tenemos un vínculo de ayuda, si tenemos un vínculo de pertenencia, buscaremos entonces que todo se sume, ¿cierto?, entre los miembros. Entonces, este es el segundo aspecto. No podemos creer, o sea, hagámoslo de cuenta como las colmenas, donde todas las abejas colaboran, ¿sí? En donde las hormigas todas colaboran desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista cómo están estructuradas. No hay una que se subleve, por decirlo de esa manera, y diga, ¿y usted por qué la reina? Cuando yo debería ser la que trae, o porque yo tengo que tener el estatus de ser la obrera, cuando yo se supone que no soy la que tengo porque tengo un perfil distinto. No, acá lo que está haciendo, viéndolo desde comparativamente con la biología, por supuesto, el ser social, lo que nos busca es que nos beneficiemos como miembros en esa individualidad también de ese colectivo, ¿sí? Ninguno de los sujetos que quedan a la deriva en la sociedad. Y si nacen por alguna cosa, pierden la familia, se busca que la sociedad los rescate y los ayude. Si pasa alguna situación especial con alguien, ¿quién se va a quedar? Hay una normatividad en ese sentido desde lo jurídico, que es el tema de lo que es el tutor. ¿Quién es el tutor para mí? Alguien que me guía, ¿cierto? Alguien que me apoya porque es parte mía, o sea, suma frente a los demás, no me deja en individualidad. Entonces, me estoy beneficiando. El tema de los curadores también son parte que está construida como alguien que se responsabiliza de otro, ¿cierto? Como alguien que lo orienta hasta cuando cumpla la mayoría de edad dentro del mundo jurídico y, pues, por supuesto, evita que él incurra en unas situaciones. Alguien que no pueda administrar sus bienes, entonces también le nombramos un albacea o le nombramos a alguien que tenga en cuenta un dinero o un bien o un beneficio hasta que alguien adquiera como tal su mayoría de edad. Pero fíjese que acá no estamos hablando nosotros de situaciones que rompan, sino este término que me gusta mucho esta palabrita, que suma, ¿cierto?, a cada uno, tanto individualmente como desde el punto de vista de lo que es la sociedad. Ahora, él lo llevó al punto de un método de investigación. También se puede estudiar el tema de lo que observó Durkheim, ¿cierto?, por un método científico, en este caso que él busca es estudiar a la sociedad. Su objeto de estudio, en este caso, es la sociedad, por la cual entonces él propone que si al momento de estudiarla, entonces vamos a hacer acá, para esto, crear unos grupos, ¿cierto? Y de esos grupos sociales estamos nosotros entonces estimando las características tanto del grupo como su comportamiento, como qué hacen sus mismos individuos. Entonces, nosotros cuando vemos que hay una construcción, en este caso, una estructura como la fuerza pública, pues hay una organización que parte desde el que vigila, el que hace el patrullaje, el que me pide a mí la cédula, del cual a mí me molesta que me pida la cédula, o por el contrario, la gente que a veces se enerva mucho por no tener un control, porque cree que si se le acerca a un policía es porque ya le está generando una sombra de
que está siendo asaltado o que es un delincuente. O sea, tenemos como esas concepciones que a veces se nos cruzan. Acá lo que se busca entonces es eso, observar los grupos y caracterizarlos ya en la investigación, para que de esa manera, como nosotros hacemos una caracterización de un grupo, podamos deducir que en efecto, si te interesa el tema de qué es lo que pasa con la delincuencia en el tema infantil, tendrás entonces que entrar a mirar ese grupo, tanto las víctimas como los victimarios, qué están haciendo y por qué está afectándose a esa población. Y ahí entonces nos da unos elementos, unas variables para nosotros empezar a mirar qué pasa con el tema comportamental, tanto de la entidad como de sus individuos. Entonces acá la sociedad lo que busca ante todo, acá sobre todo lo que él propone es que existe un estado funcional, pero a partir de la integración de sus mismos actores, no lo que vemos nosotros en el hoy, que ahí es un estado disfuncional en muchísimas organizaciones, tan al punto que ahorita el tema, para no irnos tan lejos, la familia, hay dos discusiones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista doctrinal, y desde el punto de vista normativo, y por supuesto desde el punto de vista social, y desde el punto de vista antropológico, y desde el punto de vista de diferentes aristas. Pero para no irnos tan lejos, si uno va a leer la Constitución, que es la que nos han dicho que es una norma de normas, y la cual todo el ordenamiento ha de predicar respeto hacia ella, encontramos que la familia aparece constituida desde el punto de vista biológico, un hombre y una mujer. Ahora, que si nos vamos al hoy, con todo lo que está pasando, encontramos los fallos recientes de la Corte, en donde nos está diciendo por vía jurisprudencial y por desarrollo doctrinal, que puede haber familias homoparentales, y que pueden ser distintas, y no porque sean distintas, son disfuncionales, ¿sí? Entonces, esos elementos nos permitiría ubicarnos en una investigación, que es un grupo que tenemos que conocer, que de ese grupo generemos unas características, tanto de sus individuos, que podremos leer su comportamiento y que a la vez también podemos, ¿cierto?, definir cómo está integrado el mismo y qué tan funcional, o en este caso, qué tanta interrelación tiene entre las partes para poder llegar a una conclusión. Para el caso que les comentaba en el tema de la familia, hay vertientes que, por supuesto, si se anclan en esa postura, pues no van a poder generar un cambio. Hay otras que están aceptando, ahorita estamos escuchando el tema de los matrimonios igualitarios que se están dando en diferentes latitudes y que no se veían antes en una sociedad en la cual está marcada en un espectro distinto. Entonces, esta teoría funcionalista nos lleva a eso, a percibir cómo está hecho el grupo, pero primero, antes de emitir un concepto, tengo que sumergirme en ese mismo escenario, conocer, validar, generar variables y a partir de ellas, para el tema de investigación, traer a colación qué tan cierto es que una sociedad es de esta manera, porque hay unos factores que la modifican, la alteran, la transforman, o por el contrario, por qué es o por qué fue esta sociedad en otro espacio, que es lo que hace la antropología. La antropología lo que hace es tomar este mismo concepto, tan solo es que lo recrea en un espacio de tiempo que ya superó. Entonces nosotros no podemos decir cómo eran, en este caso, las comunidades originarias mayas, cuando ya no tenemos rastro, o las egipcias antiguas. Pues entonces lo que hace la antropología es recrear el espacio, ¿cierto? Hacer un mapeo del terreno, salvar todo el tema de las vasijas, mirar si hay una simbología, establecer si hay, en este caso, el tema de un lenguaje, y de ese inducir qué pudo haber pasado o cómo es que se llegó a esta conclusión, qué comían esas comunidades, qué ritos practicaban, si tenían diferentes deidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería como la percepción que haría el antropólogo, aprovechando la concepción que hace nuestro nuevo exponente, que es Durkheim. Conclusión, lo que busca Emilio Durkheim es decirnos que la sociedad también puede ser observada a partir de unos elementos más de corte funcionalista, y a partir de ese análisis poder decir, esta sociedad tiene ese comportamiento porque su escenario está afectado de esta manera y sus roles internos son de esta otra forma, y por ende la conclusión es esta. Esto, chicos, entonces esta es otra explicación que he hecho como en la anterior, muy crítica, por supuesto tomando los elementos, respetando, como ustedes acaban de verlo, el postulado, pero también interactuándolo al proceso de hoy. Profesor, disculpe la molestia, ¿me podría repetir la parte de lo que dijo Durkheim? Disculpe la molestia. Ya, sí, que lo importante es que para poder nosotros saber cómo es un grupo,
tenemos que entrar entonces a hacerle una observación. Todos ellos manejan la observación de la sociedad, pero entonces para saber la dinámica del grupo tenemos que observarlo, ¿sí? Desde su dinámica funcional, cómo se organiza, digámoslo, cómo se levanta una comunidad en la mañana, qué ritos hace en la tarde, cómo se distribuyen los alimentos que logran capturar o etcétera, tener. Luego ello, entonces, cómo hay una jerarquía interna, así como pasa en cualquier comunidad. Entonces, lo importante acá para él es que si se logra establecer todos los elementos en los cuales se mueven, pues uno puede generar comportamientos de la misma entidad, puede generar características individuales o colectivas, y puede generar algo que él llama mucho, que es la conciencia colectiva, o sea, la razón de ser de esa colectividad, que es lo que más le interesa a él. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante de esta teoría, que es más utilizada también como método de investigación para el abordaje cuando estamos hablando de estudios grupales. ¿Listo, chicos? Gracias, profesor, muy amable. Vale. Paso entonces acá para resumir la frase de la exposición que nos estábamos ahorita abordando, y para resumirla dice Durkheim: la sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Con esto entonces creo que cierro la explicación anterior. Como podemos ver dentro del pequeño gráfico acá en la silueta, encontramos que dentro de esta misma hay unas pequeñas piñones que son propios de la estructura que uno conoce para que algo funcione, y como en esos piñones hay diferentes personitas que interactúan para que esta análisis a nivel también de la cabeza funcione. Es lo que hace es ver la sociedad toda en contexto para saber cómo es que se comporta, cómo es que tiene sus lógicas y cómo es que se mueve. Entonces es lo que él dice. Pero no están solas, o sea, esta parte, así como este organismo desde la biología, no está independientemente de otro, sino que por el contrario está engranado a otros, y es lo que llama desde la sociología el término de la interdependencia. Ninguno de nosotros estamos sueltos, no somos ruedas sueltas que vamos vagando por la vida. Por el contrario, luego les hago esa diferencia. Tenemos personalidades, que es muy distinto y que incluso se generan en ambientes que pueden surgir en colegio, que pueden surgir en la escuela, que pueden surgir en la casa, pero eso es muy distinto a lo que nos vemos como sociedad. Y es eso lo que él quiere llegar a la conclusión de cómo encontrar y cómo entender la sociedad. Si diagnosticamos cuál es la sociedad a la cual queremos llegar, e incluso en la que pertenecemos, pues podremos nosotros salirnos de pronto de ese elemento que dice que él lo estaba diciendo para esta época, pero para el hoy supervive, y es que gracias a nosotros tenemos muchos sesgos en los cuales de pronto no tenemos esa perspectiva, por supuesto, porque hasta ahora estamos abordando de cómo ver de verdad una ponderación. Entonces, para cerrar este segundo invitado, la observación y la autocrítica es que habrá que tener un poquito más de análisis y de expectativa frente a lo que podamos nosotros hacer, y a partir de eso, sí ya podemos entonces, por supuesto, dar nuestros puntos de vista, y esa es la idea, ir construyendo conocimiento, que ese conocimiento tampoco es suelto, sino que también está interactivo con otros. Cuando tú citas a un autor, y ese autor citó a otro, y trajo a otro, estamos trayendo las referencias de otros investigadores para validar nuestro saber. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Tatiana, ¿estamos por ahí? Sí, señor. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿No ha surgido nada por el chat? ¿Todos estamos bien? Señor. Sí, señor. Nada, profe. Bueno, estamos todos juiciosos, ¿sí? Todo bien, bro. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a cerrar. Sí, Gracias, chicos. Vamos a cerrar nuestra exposición de hoy con otro invitado en nuestra mesa de trabajo, nada menos que es Max Weber. En esa lógica que acabamos de decir, por supuesto viene en el tema cronológico, encontramos entonces cómo nuestro amigo Max Weber habla de lo que puede darse o entenderse ya como una razón de la ciencia, de la sociología, pero en el sentido de cómo se percibe su interpretación a partir de su organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace eso él? Él parte que hay una interacción, ¿sí? Ya acabamos de decir. Pero esa interacción tiene unos elementos que son más amplios de los que anteriormente nos hablaba, en nuestro caso, Durkheim. Y él entonces dice, la sociedad se maneja en unos elementos que
tienen una vinculación. Entonces, uno llamaría como áreas o espectros que son un factor económico, o un factor político, o un factor cultural, del cual la organización, que es la destinataria, ¿cierto?, concibe las razones de su ser. O sea, ¿por qué la sociedad, decimos nosotros, es tan consumista? Pues puede serse seguramente porque tiene medios para poder producir y para poder generar recursos. O porque, por el contrario, la sociedad es la que más produce. En este caso, ¿cómo podemos ver una sociedad con este ejemplo? Las sociedades que se encuentran en China o en Asia, hay algo en India que tiene un elemento que es muy vital, y es el valor de lo que es el alto índice demográfico. Al tener un alto índice de población, pues uno la puede perfectamente formar y dirigir a que sirva para lo que es producir con mayor cantidad muchos insumos y muchos bienes que se estén pidiendo. Entonces, en ese factor, o sea, el factor de la demografía es un balance, un elemento que cambia lo que otras sociedades no pueden llegar a tener. Podemos tener, en este caso, hay sociedades, pero que dependen de otros renglones, como el económico, la Suiza, que aunque no tenga tanta población, tanta demografía, tiene otros renglones en los cuales también se mueve, que es el económico. Y al amarrar el tema económico, pues por supuesto genera insumo, rentabilidad y posicionamiento, que a veces no requiere tener tanta, en este caso, población, porque a veces uno podría pensar que la población puede ser un factor de ganancia, pero puede ser también un factor de desventaja, porque pues usted no va a poder suplirle los servicios a todos, no va a poder responderle a todas las necesidades, va a generar mayor tensión. O sea, todo el tema, en el caso de estas poblaciones que son de miles, de 1000 y ya en adelante, pues es muy difícil entrar a decir cómo se maneja este tema organizacional, trayéndolo a otras más chicas, como puede ser Suiza, como puede ser Panamá, que también tienen economías muy fuertes, pero entonces el factor que ellos desarrollan más es el económico. Hay otros que tienen un factor más fuerte, que es el político, y otros que tienen un factor más importante, que es el cultural, para reorganizarse. Entonces, Max Weber empieza a decir, si esos factores son los transversales, ¿cierto?, los que generan una razón de ser, entonces hay que buscar esa como la fuente para un elemento acá importante que resalta, que es la comprensión, ¿cierto? ¿Cómo podemos comprender en este caso, una comunidad frente a lo que está haciendo? Entonces, las comunidades, ¿cierto?, tienen unas razones de ser que se dan a partir de sus acciones. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Una sociedad urbana se comporta y tiene una forma de ser distinta a una rural. Por lo tanto, no podemos caer en el sesgo de ya compararla con otra distinta. Nosotros siempre se suele hacer, y sobre todo en el derecho, traer el tema de por qué la cadena perpetua viola los derechos humanos, o por qué, en este caso, la pena de muerte viola los derechos humanos. Pero entonces nosotros vamos a mirar por qué esas sociedades la tienen establecida e incluso legitimada, porque está validada por el derecho, para decir que su acción, ¿sí?, todo lo que busca es una comprensión en el sentido de cómo está organizada. Eso es lo más relevante que nos propone a nosotros, en este caso, Weber. Nos dice que lo más importante es acá ver la sociedad, cómo se construye. Su organización define todo. Y nosotros también lo podemos ver en otros ejemplos, son como los temas de empresa, ¿sí? La empresa que tiene un sistema vertical o que tiene una estructura horizontal, establece departamentos para poder llevar los productos, y esto que nosotros ahorita vemos de la gente que llega a vender, los preventistas, pues ya llevan su equipo en los cuales insertan solo un código y ya saben que en un barrio tienen que entregar tantas unidades de leche. Ya, listo, ellos no tienen que entrar a hacer todo un tema, porque ellos mandan la información que en la estructura organizacional de la empresa la recibe el departamento de ventas, y que el departamento de ventas lo pasa al de productividad, y que el de productividad es el que saca de una vez cuánto va a sacar para surtir ese mercado. Entonces la sociedad la interpreta a partir de ese punto de vista. ¿Cómo, cierto?, se organiza? Como usted vea organizada la sociedad, es cómo se comporta. Hay que interpretarla a partir de eso, a partir de sus diferentes factores. Entonces, si vemos una sociedad, en este caso hemos hablado de la militar, hemos hablado, por ejemplo, de la eclesiástica, ¿sí? Podemos hablar por qué esas estructuras son verticales, ¿sí?
Si usted ingresa por abajo, ¿sí? Y después va subiendo, va escalando hasta terminar como general, o hasta terminar como arzobispo, o hasta terminar como lo quieran ver ustedes. Entonces, esa sociedad, la estructura que más nos da la posibilidad de comprenderla, pues es como está concebida. Y de esa forma, entonces, nosotros miraremos desde un punto de vista sociológico, observaremos, acá está, ¿cierto?, cómo es que ella se comporta, cómo son sus actores, cómo son sus roles, y de esa manera, entonces, acá algo que él dice, cómo se hace una comprensión empática, o sea, cómo nosotros nos ponemos en el rol del otro. Ser gerente no va a ser fácil para el que ve el punto de vista como operario. Y no podemos invertir que el operario se vuelva gerente, pues porque sencillamente sus condiciones pues, de formación no lo permiten. Pero puede migrar, claro, puede usted ascender, ir departamento por departamento y a los 30 años con su experiencia de pronto regir los destinos de una entidad. Eso es una forma entonces también de comprender las organizaciones, en este caso desde el punto de vista sociológico, que a veces, pues por supuesto nosotros solo caemos en una perspectiva, pero ya aquí como acabamos de verla, los tres proponen elementos distintos que nosotros perfectamente podemos llevar al desarrollo de nuestros contextos que estemos viendo. En ese espacio entonces quiero cerrar acá con esta última representación que la podemos colocar. La sociedad la debemos de observar bajo este parámetro, por decirlo de esta manera, un triángulo. Recuerden ustedes que significa la visión o significa un escenario también perfecto en el cual existen diferentes aristas. Una que son los llamados fenómenos biofísicos, ¿sí?, de la naturaleza, externos que se dan, con los cuales se comporta una sociedad, cómo nos movemos nosotros, etcétera. Hay unos fenómenos acá cognitivos, que es el pensamiento, que no es el mismo, como lo decíamos nosotros al inicio de la sesión, el pensamiento medieval, ¿sí?, que incluso validaba o miraba el llamado oscurantismo, no daba la razón de ser que se pensara por curiosidad o se capitalizaba como una condena o un dogma lo tomaba como un pecado, etcétera, etcétera, porque incluso se llevó a la hoguera, acuérdense, por el tema de pensar, por el tema de ver distinto, de pensar que las cosas no eran como se creían o como se concebían. Entonces, este fenómeno es el que gira para que también el aspecto social, que son en la tripología, en este trípode social, son razones por las cuales uno analiza la sociedad. Dependiendo de la arista o este cuadrito que ustedes ven acá, este triángulo también al interior, es el enfoque que le damos. Y esa es la forma como nosotros comprendemos entonces la discusión de la sociedad. ¿Listo? Profe, perdón, una pregunta. Sí, dime. ¿Estás pasando algunas presentaciones? Dime. ¿Tu merced está pasando algunas presentaciones, profe? ¿Que si les estoy pasando? Sí. Perdóname, ¿es que tú no están viendo? No, profe, No, señor, no, profe, Nada, profe. nadie está viendo. Uy, Nadie, profe. ¿y hace cuánto que pasó? Desde el Nunca inicio, hemos visto nada. a mí me aparece el canal de YouTube. A mí también me aparece eso, profe. Igual, profe. No hemos visto ninguna diapositiva. A mí igual. Vale, chicos, espérenme, entonces aquí lo cambio porque yo creía que estábamos en ese. Deberían en la próxima, entonces me comentan, por favor, ya vi qué pasó. Y entonces vuelvo acá a tener la presentación. Y entonces vuelvo a ingresar. Profe, qué pena, de pronto no te he dicho y eso, sino que pues yo, pues personalmente yo pensé que estaba hablando, igual pues yo le he entendido, como le digo, personalmente yo le he entendido todo lo que ha dicho. Pero yo creo que como... Sí, gracias. Pero entonces la próxima, esa es la idea, que ustedes se dan el soporte cuando vean algo que de pronto no es, me lo dicen y así entonces yo lo corrijo, ¿vale? Porque si no, entonces de pronto, como estoy haciendo un proceso en el cual estoy abriendo varios archivos, ¿ahora sí te están viendo? Sí, profe, ya. Sí, señor, ahora sí. Ok, entonces voy a ubicar aquí 5 minuticos rápido, para que no nos perdamos, perdón chicos, el tema. Este era lo que acabamos de ver, la importancia de la sociedad, y pues que había un árbol en el cual aparecen casi que muchísima simbología que representa lo que es los escenarios o las artes y las actividades que hace la sociedad. Todos aportamos de una u otra manera, e incluso con esa misma simbología nos identificamos. Si ustedes van a ver en el comercio, encuentran logos en donde sabemos que si está girando un tornillo blanco con color es una peluquería, que si está abierto
con un letrero o con un aviso, entonces está el local, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la construcción del imaginario que les quería representar acá. Otra, entonces, que pasó aquí rápidamente, que era para que ustedes incluso le puedan ir tomando, entonces, una fotico, es esta, la primera, que tenía que ver con la propuesta de Karl Marx, que hablaba sobre el concepto de lo que era la teoría del socialismo y la teoría del conflicto, y acabamos de hablar que él abordaba dos sociedades, la sociedad capitalista y en este caso la sociedad moderna, entendida como pues la que está en contra de este proceso de distribución, o por lo menos que pasa en ese espacio. ¿Estamos bien, chicos? Sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Después entonces pasamos a hablarlo acá, a manera de una imagen, cómo en un momento dado era concebido el capitalismo como no importaba qué pasara, lo importante era seguir creciendo, hacer plata, hacer la simbología, y sin importar sobre quién le hiciéramos. Pero esa misma concepción que Marx hablaba sobre que había que hacer una redistribución de todos esos productos, de todos esos espacios, pues entonces al hoy se nos ubica acá como una concepción que tiene que ver con el pensamiento, con el conocimiento. Hoy lo que más vale, lo que más prima y lo que más también está cambiando el mundo es el conocimiento. Y ese conocimiento lo vemos ahorita en las TIC, que ha generado pues una forma exponencial de compartirlo, que es lo que quería que ustedes vieran. Entonces ya se lo estoy repasando nuevamente para que no nos quedemos sin la idea de este material. Durkheim entonces nos habla entonces sobre lo que es esta teoría, la funcionalista, y nos señala entonces que lo que se busca ante todo es observar la sociedad para encontrar cómo está conformada, para generar cuáles son sus comportamientos y para de allí deducir cómo es que son sus escenarios, cómo es su forma que funciona, porque esa es la idea, cómo se organiza, cómo se mueve, más que todo desde el punto de vista funcional, para decantar su razón de ser, que es la conciencia colectiva. Las sociedades se mueven, por lo general nosotros lo hemos percibido sobre todo a veces en los movimientos sociales. El movimiento ambientalista Greenpeace tiene una razón de ser, que es buscar el rescate y la salvaguarda de ciertas especies que están en peligro, de bloquear la explotación, etcétera, etcétera. Entonces usted se vuelve como parte de esa causa, y por ende esa sería como la conciencia de ese grupo y de esa manera de moverse, porque cada grupo también tiene una forma de ser. Entonces acá lo acabamos de hablar y vuelvo a dejárselo visible para que lo tengan allí como un soporte. Y esta es la conclusión que nosotros decíamos, que lo importante es que si la sociedad la comparamos con el cuerpo humano, entonces todas sus partes no son nada, pero vinculándolas todas, pues generan sobre todo una razón de ser, de funcionar y de tener ese elemento de ser interdependientes, ¿sí? No podemos decir, ponemos a descansar un brazo por 3 días y luego después vengo por él o cosa parecida, no, por el contrario, todo tiene una razón de ser, y si ahorita entonces más tarde no tomamos alimentos o nos tomamos algo, pues entonces nos va a reclamar el mismo cuerpo, y así pasa también en la sociedad, es lo que él concluye frente al tema de nuestro invitado que era Durkheim. Luego entonces estamos hablando, por último, sobre Max Weber, y él hablaba entonces sobre cómo se enfoca. Para entender la sociedad hay que hacerlo desde el punto de vista de su organización, y dependiendo cómo se estructure, cómo se establezca, cómo se mueva, pues sabremos qué es lo que la motiva. Podremos tener una razón incluso de tener una visión de cómo se comportó, que es lo que yo les comentaba a ustedes. Si lo lleváramos al área de la antropología, es lo que ustedes han visto en varios documentales, cómo es que eran y qué comportamiento tenían los faraones, o cómo eran en este caso las comunidades de Norteamérica o de Suramérica, etcétera, etcétera. Incluso hoy la ciencia ha ayudado tanto, este avance a nivel de lo que es hacer casi que un mapeo a nivel también de las estructuras. Entonces no hay necesidad de entrar a tumbar toda una selva, porque perfectamente se puede escanear, identificar cómo es que está construida, y de esta forma, cómo se construyó, deducir qué pasa con los individuos. Entonces ese tema organizacional lo vemos mucho en la empresa también, como un escenario de desarrollo a nivel de sus individuos. Por último, lo que yo les estaba explicando, y que fue como el punto que nos puso a reflexionar cuando yo les hacía que si el tema del triángulo es este que les estaba compartiendo, es bueno siempre triangular, o crear un elemento como
este caso que esta figura que estamos viendo acá, y en cada uno de sus extremos colocar un fenómeno que es de orden biofísico, que es todo aquello que altera de una manera en donde no interviene el hombre, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, o de la naturaleza, ¿sí? Elementos que se pueden desarrollar que también alteran la convivencia o la forma de ser de la sociedad. Un no cognitivo, que es la razón de ser por la cual la misma sociedad se mueve. Nosotros salimos mañana a discutir o a buscar una causa o a luchar por alguien, el caso que se generó que hablábamos de Estados Unidos por el tema del racismo. Entonces pues notamos que aparte de eso hay una construcción desde el punto de vista a nivel de lo que es una teoría, y también por supuesto hay que invocarla sobre lo que es el tema social. La sociedad es como la amalgama perfecta en la cual los planteamientos que se hacen, como acabamos de hablarlo de nuestros tres invitados de hoy, pues nos llevan entonces a decir que tiene un comportamiento. Y lo que se hace desde la sociología, como ellos lo han dicho en cada una de sus propuestas, es observarla, es analizarla, es reevaluar su modo de comportamiento y a partir de ese comportamiento generar lógicas o formas de estructuras de retroalimentación o incluso sanciones. Las sanciones incluso que se manejan desde el punto de vista del derecho penal tienen parte de lo que es sociología y antropología. Uno puede decir que una pena de 40 años sea buena para un X delito o sea buena o haya escarcelación para otros, como ha pasado en el caso colombiano hace unos años, que casi que usted porque las personas que tenían un celular o delinquían con esos tipos de equipos que estaban moviéndose mucho en la economía local, entonces ya tenía que estar preso y pues obviamente un hacinamiento y pues ciertos delitos tocó volverlos a, digamos en este caso, sacar, a bajarle la condena para que la gente no se pudiera quedar allí. O sea, pero son cosas que realmente van en el día a día. Y lo que busca este pequeño triángulo es que hay que observar desde diferentes aristas la problemática, ¿sí? Aquí, como podemos ver, cada una de las pequeñas personas forman esto, se diría que sería como la fuerza, ¿no? Y que lo vemos mucho en la protesta y en la marcha, que la unión hace la fuerza, del sindicalismo. Encontramos también todo este colectivo de sujetos que reclaman por luchas, que buscan la dignificación, que buscan el restablecimiento de derechos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la propuesta que hoy quería atraerles a ustedes para que la pudiéramos entonces ya intronizar, cómo es que estamos nosotros observando la asignatura y que a futuro espero que también esta parte que vamos a seguirla tocando, la podamos traer con otros temas que también más adelante vamos a abordar. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto, chicos. Entonces, me excuso nuevamente por el impasse, les agradezco por la aclaración, logramos superarla y ya les queda la información para que ustedes la hayan tomado, por favor. Continuamos para entonces la próxima sesión con este espacio que tiene que ver con ya eso. Creo que para nosotros es común, no ahorita por el espacio en el que nos encontramos, pero sí ya nos manda un mensaje de cómo el tema de la protesta y de la lucha y del comportamiento social no es un capricho, no es un tema de sujetos, no es un tema de partidos, no es un tema de momentos, de pasiones, sino que tiene que ver también en un trasfondo. La sociedad se mueve y la sociedad reclama y la sociedad pide, y es eso lo que tenemos que estar observando. ¿Listo? Profe, una inquietud. Profe, sí. Su merced, las diapositivas que acabo de presentar. Estas diapositivas, ¿dónde quedan guardadas? Esa era mi pregunta, sí. Ok, perfecto. La próxima sesión termina la tercera semana, entonces ya las comparto para que las puedan tener en la tarea 3 de lo que sería el bloque, pero lo subo a la plataforma de la universidad, a la Moodle, para que lo puedan ver ustedes ahí. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muy amable. Listo, sí, señor, gracias. Que tenga buena noche. Sí, pero yo lo subo en PDF para que ustedes lo puedan descargar y ya después lo guardan en sus archivos para que, por supuesto, lo tengan como guía. Bueno. Listo, profe, gracias, muy amable. Sí, señor. ¿Algo de inquietud? ¿Tiene algo más por ahí por observar que no se nos haya pasado? No, profe, que
Ok, vergonzada perfecto con chicos, usted, pues, entonces es- nuevamente les agradezco por su atención, disculpen lo que haya pasado, pero bueno, ya es parte del proceso, en el vivo y en el directo nos suele pasar. Espero entonces en la otra sesión, cualquier cosa me la estén comentando y pues los espero entonces el martes muy juiciosos y hacer la tarea que les recomendé de la foto. Bueno. Listo, profe, muy amable, gracias y feliz noche. Muchas gracias. Bueno, feliz noche chicos, gracias por todo entonces. Profe, gracias. Feliz noche. Ah, profe. Chao, descansen. Muchísimas gracias, profe. Que pase buena noche. Vale chicos, buenas noches, gracias, muy amable chicos, descansen. Profe, una Sí. pregunta. Lo que pasa Dime, es dime. que usted tiene los jueves de 4 a 6 disponible. ¿Qué requerirías, Brayman? Señor. Cuéntame, no, yo tengo clase. No, es que como nosotros tenemos pero dime. lo que pasa es que como nosotros tenemos ese bloque libre, entonces, pues igual había que hablar con todo el grupo, ¿no? Pero pues si usted tiene ocupada esa jornada, entonces pues ni modo. ¿Listo? Sí, sí, Gracias. yo tengo clase exactamente, entonces, por eso es que termino con ellos y empiezo con ustedes. Listo, ok. Esa era la curiosidad. Gracias, profe. Está Bueno, muy bien. listo. Vale, Brayman, descansa entonces, quedamos así. Chao, entonces. No moleste. Ush.